Esta semana, del 2 al 6 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó varios temas desde sus conferencias en Palacio Nacional. Acá un resumen de lo que ocurrió. El lunes 2 de diciembre, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Ariadna Montiel Reyes, secretaria del Bienestar, dijo que la Federación y las entidades federativas garantizarán la entrega de una pensión no contributiva a las personas con discapacidad permanente menores de 65 años, así como la rehabilitación y habilitación de esta población. La Federación y las entidades federativas garantizarán la entrega de una pensión no contributiva a las personas con discapacidad permanente menores de 65 años en los términos que fije la ley. Esta reforma plantea que sigamos trabajando como hasta ahora con las entidades federativas, donde tenemos un convenio con los estados y colocan el 50% del presupuesto y el 50% la federación de las personas entre 30 y 64 años. Y la federación de manera universal de los 0 a los 30 años. Y la otra reforma que también es muy importante, que el Estado garantizará la rehabilitación y la habilitación de las personas que viven con discapacidad permanente, dando prioridad a las personas menores de 18 años. El derecho a la rehabilitación es un derecho llave que les permitirá a las personas con discapacidad acceder a otros derechos, a estudiar, a trabajar, y habremos de trabajar en este sexenio también la política de inclusión para las personas con discapacidad. Adelante. En el caso de la pensión para personas con discapacidad, ya 1.485.000 personas ya reciben esta pensión, prioritariamente las niñas y los niños, y para este año tenemos una inversión de 27.860 millones de pesos. Ha sido ya dispersado en su totalidad. El día sábado concluimos la dispersión del bimestre en noviembre y diciembre, así que en este año, Presidenta, ya cumplimos con las personas con discapacidad que están en esta pensión. Adelante. Este es el mapa de cómo hemos avanzado en los convenios con los estados. Recientemente se firmó por la parte de la Presidenta Tabasco, Yucatán, y con la gobernadora de Morelos también, de tal manera que estamos avanzando en los convenios con los estados. La presidenta Sheinbaum también firmó el lunes el decreto que eleva a rango constitucional los programas del bienestar, entre ellos el que garantiza la pensión para personas con discapacidad permanente, así como el decreto en materia de vivienda para las y los trabajadores, en materia de protección y cuidado animal, que ya fue publicado, todo esto en el Diario Oficial de la Federación. A ver, esta es la Universidad Nacional Rosario. Su rectora, Alma. Esta es vivienda para las y los trabajadores, un derecho. Cuidado animal. Protección de los animales en la Constitución. Y estos son los programas de bienestar a la Constitución, derechos.
y se informó que ya se han registrado 3.876.322 estudiantes de secundaria de todo el país para la nueva beca universal Rita Cetina, y que desde ese lunes arrancó el pago de los bimestres septiembre, octubre, noviembre y diciembre de las becas Benito Juárez. El martes 3 de diciembre, en la conferencia de Palacio Nacional, se informaron los datos preliminares de homicidio doloso en el país y que como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno de México, la Secretaría de la Defensa Nacional mantiene su presencia en el área limonera del estado de Michoacán con 740 efectivos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal para dar solución al problema de la extorsión, lo que ha permitido que el precio del limón se encuentre estable en 3 pesos el kilo. La misma mandataria destacó que la Estrategia Nacional de Seguridad ya está dando resultados gracias a la coordinación entre todas las dependencias que conforman el Gabinete de Seguridad, lo que ha permitido la reducción de 18.1% en el promedio diario de homicidios dolosos en el periodo de 2019 a 2024. Quiero reconocer porque en el Gabinete de Seguridad hay una enorme coordinación. La verdad, mi reconocimiento, agradecimiento siempre a Omar, al secretario de la Defensa, al secretario de Marina y muy particularmente al fiscal general de la República, porque hay, respetando su autonomía, mucha coordinación. Entonces, lo he dicho siempre, la estrategia de seguridad que tenemos va a dar resultados, poco a poco, no es de un día a otro, pero estamos coordinados, tenemos estrategia, estamos revisando todos los días, hay supervisión y cada una está haciendo el trabajo que le corresponde. Entonces va a haber resultados. Gracias por su respuesta. Presidenta. Ya está habiendo resultados, porque hoy presentamos muchos resultados y va a seguir habiendo resultados. Al respecto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que derivado de los trabajos coordinados con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, del 1 de octubre al 1 de diciembre de este 2024, se han detenido a 5.333 personas por delitos de alto impacto. Se aseguraron 2.471 armas de fuego, así como 57.9 toneladas de distintos tipos de drogas, entre ellas 415.309 pastillas de fentanilo, lo que representa más de 50 millones de dosis que no llegarán a las calles. En el Gabinete de Seguridad, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, hemos trabajado en estrecha coordinación, sumando las capacidades de inteligencia e investigación del Gabinete de Seguridad y también estrechado la colaboración con algunas entidades federativas para dar resultados en la disminución de los índices de violencia. Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, hemos desarrollado acciones coordinadas entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través del Centro Nacional de Inteligencia y la Subsecretaría de Investigación. Por supuesto, también la colaboración de la Secretaría de Gobernación en la implementación de líneas de acción encaminadas a la atención a las causas, que es uno de los ejes más importantes de nuestra estrategia. Sumando las capacidades de las instituciones del Gobierno de México, del 1 de octubre al 1 de diciembre se han obtenido los siguientes resultados. Han sido detenidas 5.333 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado 57.9 toneladas de drogas, además de 415.309 pastillas de fentanilo, así como 2.471 armas de fuego. Es importante mencionar que el aseguramiento de droga equivale a más de 50 millones de dosis que no llegarán a las calles, evitando que estas sustancias destruyan familias y comunidades. Las pastillas de fentanilo aseguradas representan más de 415,000 jóvenes libres de caer en el consumo de esta droga mortal. Sacar estas armas de las calles significa menos violencia, menos capacidad de fuerza para las organizaciones criminales y más tranquilidad para las familias mexicanas. Para el Gobierno de México, estas acciones están diseñadas para proteger a las familias y construir la paz en nuestro país.
Pasando al miércoles 4 de diciembre, el secretario del Trabajo anunció que tras un acuerdo con el sector obrero y empresarial, el salario mínimo para el 2025 tendrá un incremento de 12% en todo el país, ya que aumentará de 248.93 pesos a 278.80 pesos diarios en la zona del salario mínimo general, y en la zona libre de la frontera norte pasará de 374.89 a 419.88 pesos diarios. Marat Bolaños, el titular de la Secretaría del Trabajo, puntualizó que este incremento se acumula al día de hoy una recuperación de 135% del salario mínimo y se combate la idea que se tenía arraigada en los gobiernos neoliberales de que el aumento al salario produciría inflación. Comentarle, Presidenta, que justamente como ya lo mencionó, por el trabajo que se ha tenido en el seno del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos el día de ayer, 3 de diciembre, por consenso unánime, se decreta así el incremento del 12% a los salarios mínimos en todo el país, que entrará en vigor a partir del 1 de enero del año 2025. Esto, si nos permite, nada más para que pudiéramos dar explicación de este importante avance. Como bien conocen, existen dos zonas de salario mínimo en el país. Por una parte, el de la zona de la frontera norte, el otro de la zona del salario mínimo general. Y en lo correspondiente a la zona libre de la frontera norte, el salario mínimo pasará de 374.89 pesos diarios a 419.88 pesos diarios. Y en el caso de la zona del salario mínimo general pasa de 248.93 pesos diarios a 278.80 pesos diarios. De igual manera, para las 61 ocupaciones que tienen un salario mínimo profesional, el incremento también es del 12%. Con esto seguimos encaminados en la recuperación del salario mínimo, del poder adquisitivo de las y los mexicanos, cumpliendo además, Presidenta, con el compromiso número 56 de los 100 compromisos para el segundo piso de la transformación que fueron presentados en el Zócalo por usted, con lo cual se busca que se logre un salario mínimo que cumpla con las 2.5 canastas básicas. La presidenta Sheinbaum recordó que durante este periodo neoliberal se presumió a México en el extranjero por tener mano de obra barata y que ahora se reconoce a las y los trabajadores mexicanos como los mejores. Pues es 12% de incremento al salario mínimo. Le pedí ahora a Paulina que nos hiciera los cálculos. Eso significa que el próximo año el salario mínimo mensual, multiplicándolo por 30 días promedio, al mes es 8.364, pasa de 7.467 a 8.364 y en la frontera a 12.596 pesos. Es más de 3 veces lo que tenemos estimado para la inflación el próximo año. Y si ponemos la gráfica, que es similar a la que puso, este es el incremento en el salario mínimo. A ver, préstame el micrófono. Como saben, durante todo el periodo neoliberal, lo que presumían de México en el extranjero era la mano de obra barata. Eso habla de la deshumanización de esos gobiernos. No se puede salir a presumir salarios de hambre. Se presume a México su capacidad productiva, a las y a los mexicanos mejores trabajadores o de los mejores trabajadores del mundo, trabajadoras, nuestros recursos naturales, nuestra riqueza cultural, pero no mano de obra barata como si eso fuera la competitividad. Y con base en eso hubo un empobrecimiento de las y los trabajadores en México.
De 1992 al 2018 prácticamente se mantuvo constante el salario mínimo en términos reales. Con el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo un incremento significativo y nuestro objetivo es llegar a 2.5 canastas básicas. El tema del jueves 5 de diciembre en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum fue que el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Marina, informó sobre la inversión federal de 32.875.24 millones de pesos para la modernización y ampliación de 6 puertos estratégicos: Ensenada, Manzanillo, Nuevo Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Acapulco, Veracruz y Progreso. En la presente administración se ha establecido como meta el fortalecerlo, con el fin de alcanzar un mayor desarrollo que redunde en una prosperidad compartida en beneficio de toda la ciudadanía. Para tal efecto, se iniciará con los 6 puertos que anteriormente mencionó el almirante secretario, que son Ensenada, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Acapulco, Veracruz y Progreso. La siguiente, por favor. El puerto de Ensenada cuenta con 2 recintos portuarios, Ensenada propiamente dicho y el Sausal. Actualmente recibe buques de contenedores, cruceros, pesqueros en el mismo recinto, por lo que con la inversión y las modificaciones se buscará separar sus vocaciones, dejando el puerto de Ensenada para cruceros y el puerto del Sausal para carga contenerizada e hidrocarburos, y por un costado los pesqueros. En la diapositiva tenemos al puerto de Ensenada en la imagen superior y al Sausal en la inferior. De igual forma, se realizará una ampliación en la dársena de maniobras y un incremento en la profundidad, con el fin de recibir buques de mayor porte y aumentando la seguridad mediante la construcción del Centro de Control de Tráfico Marítimo. En el caso del puerto del Sausal, se ampliarán las escolleras y se reubicarán a los pescadores para brindarles mayor seguridad en sus actividades, permitiendo al mismo tiempo que se liciten las terminales de contenedores en el puerto del Sausal y atraer mayor inversión en los ingresos del sistema portuario. Y esto con el consecuente aumento de la inversión en la recaudación de las operaciones de comercio exterior. Se estima que exista un incremento de 440 millones de pesos anuales en la captación de los recursos del sistema en Ensenada, lo que viene a representar un 223% con referencia a las actuales, y un aumento aproximado del 85% en la recaudación aduanera. Esto con una inversión pública de 5.745 millones de pesos, y con un periodo de ejecución de 2025 para iniciar en enero y concluir en 2028. El secretario de Marina, almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, detalló que la modernización de los puertos tiene la intención de incrementar sus capacidades en la recepción de cruceros y en la carga de contenedores. Asimismo, puntualizó que en el caso de Puerto Progreso, la meta es lograr que se convierta en el puerto más importante de la península yucateca. Al final de la semana, el viernes 6 de diciembre, en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, se presentó la cantidad de trabajos afiliados ante el IMSS hasta el 30 de noviembre. Zoe Robledo, director del instituto, dijo que los puestos de trabajo formales son 22.643.638, nuevamente la cifra más alta que se ha registrado en toda la historia. Que durante noviembre se registró una creación de empleo de 24.696 nuevos puestos de trabajo. Aquí hay un tema importante. Había cierta atención sobre lo que iba a ocurrir respecto a que por primera vez, como ustedes lo saben, hubo un cambio de gobierno, un cambio de administración que no ocurrió en diciembre, sino que ocurrió en octubre, y que eso siempre, por temas administrativos, puede generar alguna disminución. Afortunadamente, el número fue positivo y estamos seguros que va a seguir creciendo. Pero además, dentro de este mismo universo de empleo al mes de noviembre, tenemos que se han creado en 2024 619.255
152 empleos, es decir, tenemos una tasa de crecimiento del 2.8%. Y si lo tomamos en los últimos 12 meses, digamos de noviembre a noviembre, se han creado 232.370 puestos de trabajo, es decir, también hay un incremento, en este caso del 1%. Y bueno, eso fue lo más importante de las mañaneras de la semana del 2 al 6 de diciembre.